Hola, hoy vamos a explorar a fondo los resultados de Sensoshud Shopping, esta división de centros comerciales del grupo Sensoshud. Hola. Un tema interesante, sin duda. Sí, y nos vamos a enfocar en una métrica clave, una que muchos siguen de cerca, la ganancia por acción, el EPS, ¿no? Específicamente del tercer trimestre de 2025. Correcto. Tenemos a mano, un análisis detallado de este indicador y también extractos de los estados financieros de la compañía. Fuentes clave para entender qué pasó. Exacto. La misión hoy es, entender qué ocurrió con esa ganancia por acción, porque los números muestran un salto enorme, más de un 50% de crecimiento respecto al año pasado. Un número que llama mucho la atención, sí. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene realmente ese aumento? ¿Es todo crecimiento del negocio principal, de los arriendos y eso? ¿O hay algo más detrás de esa cifra? Vamos a desglosarlo. Me parece perfecto. Es crucial ir más allá del titular. Entonces, antes de saltar a los números específicos de Sensosud Shopping, pongamos un poco las bases. Para quien quizás no esté tan familiarizado, ¿qué es exactamente la ganancia por acción o EPS? Claro. Se me ocurre una analogía, a ver si funciona. Imaginemos que la ganancia total de una empresa en un periodo es como un gran pastel. El EPS sería como la porción teórica de ese pastel que le tocaría a cada acción individual, a cada pedacito de la empresa que está circulando. ¿Tiene sentido? Es una analogía bastante útil, sí. Técnicamente, la ganancia por acción es la ganancia neta de la empresa. Ajá. Después de impuestos y de pagar dividendos preferentes, si es que los hay, dividida por el número promedio de acciones ordinarias en circulación durante ese periodo. Ok, la fórmula matemática. Exacto. Y es un indicador fundamental de rentabilidad, sin duda. Muestra cuánto dinero ganó la empresa por cada una de sus acciones. Claro, por eso es tan seguido. Por eso mismo. Permite ver la evolución de la rentabilidad a lo largo del tiempo y, con ciertas precauciones, comparar entre empresas del mismo sector. Pero como bien decías al principio, la clave está en entender cómo se generó esa ganancia, no solo quedarse con el número final. Perfecto, entonces. Con eso ya más claro. Veamos qué nos dicen los números de Sensosud Shopping. El análisis que tenemos indica que para el tercer trimestre de 2025, este periodo que va de julio a septiembre, ¿Sí? la ganancia por acción básica fue de 58,8 pesos chilenos. Así es. Y para ponerlo en perspectiva, que siempre es importante, hay que compararlo con el mismo periodo del año anterior, el tercer trimestre de 2024. ¿Y cuánto fue entonces? En ese momento, el EPS fue de 37,7 pesos chilenos. A ver, de 37,7 a 58,8. Estamos hablando de un aumento de 21,1 pesos por acción. Exacto. Si lo llevamos a porcentaje, eso es un incremento interanual, año contra año, de casi el 56%. Eso es un salto realmente llamativo. Es muy llamativo, sí. Uno esperaría quizás ver crecimiento, no sé, en los ingresos por arriendo, pero un 56% de la ganancia por acción suena bastante fuerte. Es un aumento muy significativo, ciertamente. Y como mencionamos antes, el EPS deriva directamente de la ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora, o sea, a los accionistas. Claro. Esa ganancia neta pasó de unos 64,000 millones de pesos chilenos en el Q3 de 2024 a poco más de 100,000 millones de pesos en el Q3 de 2025. ¡Wow! Más de 36,000 millones de pesos de diferencia en la utilidad neta trimestral. Exacto. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué explica esta mejora tan drástica en el resultado final? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque al mirar el desglose que presenta este análisis, parece que la historia no es tan simple como la gente fue mucho más a los malls y gastó más. No. El principal motor de este salto en la ganancia parece venir de otro lado. Exactamente. Al revisar las cifras y, también las explicaciones en los estados financieros, en las notas, el factor con mayor peso individual en este aumento no fue el negocio operativo principal. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué fue? Vino de una línea contable llamada Otros Ingresos. Y esta línea tuvo un incremento muy considerable comparado con el año anterior. Otros ingresos. Suena un poco vago. ¿Qué incluye específicamente esa categoría para Sensud Shopping? ¿Se detalla? Por revaluación de propiedades de inversión. A ver, revaluación de propiedades de inversión. Explícame eso un poco más simple.
Claro. Piénsalo así. Cencosud Shopping es dueña de muchos activos inmobiliarios, principalmente los centros comerciales, ¿cierto? Sí, claro. Estos activos se valoran periódicamente a su valor razonable. Este valor busca reflejar cuánto valdrían en el mercado en ese momento. Ok. Cuando ese valor estimado sube, la empresa registra contablemente esa ganancia en sus resultados. Es importante esto, aunque no haya vendido la propiedad. Ah, ya veo. Es como si el valor de tasación de tus propiedades subiera en el papel. En los libros contables aparece una ganancia, pero no es que haya entrado dinero fresco a la caja por esa revaluación en sí misma. Así es, precisamente. Es un ajuste contable, una ganancia que llamamos no monetaria, y la magnitud fue importante este trimestre. El monto reconocido en resultados por esta revaluación en el Q3 de 2025 fue de aproximadamente 35,000 millones de pesos. 35,000 millones. Sí, mientras que en el mismo trimestre de 2024 había sido de unos 14,500 millones. O sea, más del doble que el año pasado solo por este concepto. Exacto. Y representó una parte muy sustancial del aumento total de la utilidad neta. Más de 35,000 millones de pesos de ganancia contable por revalúo. Vaya, eso explica gran parte del salto en el EPS entonces. Es crucial entender que esto no es flujo de efectivo generado por la operación, ¿verdad? Es más bien un registro contable. Es fundamental esa distinción. Sí, el análisis lo compara de hecho con tener un edificio. Si su valor sube en el papel, eres más rico en teoría, pero no tienes más dinero en el bolsillo hasta que lo vendas. Claro, entiendo. Y esta ganancia por revaluación, además, tiene otras características contables y fiscales importantes que se mencionan en las notas. Por ejemplo, no se deprecia o amortiza anualmente como otros activos. Ajá. Y bajo ciertas normativas, podría no estar sujeta al impuesto a la renta corporativo habitual en el periodo en que se reconoce. Esto último también ayuda a que impacte más fuerte en la última línea, en el resultado neto. Claro, tiene lógica. Si es una ganancia grande y además paga menos impuestos o ninguno en ese momento, pues el efecto en la utilidad neta es doble. Entonces, este fue el gran motor, la revaluación. El principal, sí. Pero hubo otros factores que también aportaron algo, digo, aunque fuera en menor medida. ¿Qué pasó con el negocio central, con los arriendos de los locales y todo eso? Sí, hubo otros movimientos y es importante mirarlos también para tener la foto completa, ¿no? Los ingresos de actividades ordinarias. Que esos son los arriendos, básicamente. Lo que Cencosud Shopping cobra por arrendar sus locales comerciales, oficinas, espacios publicitarios, estacionamientos, etc. Esos ingresos sí mostraron un crecimiento. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Pasaron de casi 86,000 millones de pesos en el Q3 de 2024 a unos 92,000 millones en el Q3 de 2025. Ok, o sea, un crecimiento de unos 6,000 millones de pesos en los ingresos operativos. Es un aumento real del negocio cercano al 7% interanual, lo cual es positivo, claro. Es positivo, sí. Pero claramente su impacto en la ganancia final fue mucho menor que esos 35,000 millones del revalúo. Exacto. Muestra que el negocio base sigue generando más ingresos, lo cual es bueno, pero no explica por sí solo ese salto del 56% en el EPS que veíamos al principio. Entendido. ¿Algo más? Hay que mirar también otros elementos financieros y no operacionales. Por ejemplo, fíjate, hubo una mejora relativa en los resultados por unidades de reajuste. Unidades de reajuste. Eso me suena a algo relacionado con inflación, quizá la UF en Chile. Correcto, va por ahí. La UF, la unidad de fomento, es esta unidad de cuenta muy usada en Chile que se ajusta diariamente según la inflación del mes anterior. Sí, la conozco. Bueno, muchas deudas a largo plazo como hipotecas o bonos corporativos, y también algunos contratos, están denominados en UF. Cencosud Shopping tiene una parte relevante de su deuda financiera en UF. Ok, ¿y cómo afecta eso a los resultados? Cuando la UF sube por la inflación, el valor en pesos de esa deuda también aumenta, y eso generalmente se registra como una pérdida financiera en el estado de resultados. Entiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí en el Q3 de 2025 comparado con el 2024 en este punto? Lo que ocurrió, y esto es interesante, es que la pérdida registrada por este concepto fue significativamente menor en el Q3 de 2025 que en el Q3 de 2024. Menor pérdida. Sí.
pasó de una pérdida de unos 6.600 millones de pesos en 2024 a una pérdida de solo unos 2.700 millones en 2025. Probablemente se deba a un comportamiento diferente de la inflación y la UF en ambos periodos. Ah, claro. Entonces, una menor pérdida, aunque siga siendo una pérdida, ayuda a mejorar el resultado final si lo comparas año a año. Tiene todo el sentido. Menos viento en contra desde el lado de la deuda indexada a inflación, digamos. Bueno, y nos queda un último elemento importante que siempre afecta a la ganancia neta: los impuestos. Así es. El gasto por impuestos a las ganancias también mostró una diferencia notable. También a favor. Sí, en el Q3 de 2025 este gasto fue de aproximadamente 13.200 millones de pesos, mientras que en el Q3 de 2024 había sido de casi 21.200 millones. O sea, unos 8.000 millones de pesos menos en gasto por impuestos. Eso también es significativo. Es una reducción importante, sí. ¿Y el análisis o las notas explican por qué? Podría ser por muchas cosas, ¿no? Cambios en tasas, beneficios tributarios, o quizá relacionado con lo que decías antes, con la propia composición de las ganancias. Exacto. Las razones específicas podrían ser variadas y, la verdad, requerirían un análisis más profundo de la nota sobre impuestos en los estados financieros completos. Podría relacionarse con diferencias temporales, con impuestos diferidos o, efectivamente, con la naturaleza de las ganancias del periodo, como el hecho de que una parte importante, ese revalúo, pueda tener un tratamiento fiscal diferente. Ya. Pero el efecto neto es claro. Un menor gasto por impuestos registrado impulsó al alza la ganancia final atribuible a los accionistas. Ok, entonces, si tratamos de armar el rompecabezas de este aumento del 56% en la ganancia por acción de Sensusud Shopping en este trimestre, el protagonista indiscutible fue el fuerte incremento en la ganancia contable por revaluación de sus propiedades de inversión. Sin duda. Un factor, recordemos, no monetario. A esto se le sumó un crecimiento moderado pero real y positivo en los ingresos por arriendos, el negocio principal. Correcto. Y finalmente, el resultado también se vio beneficiado por una menor pérdida financiera asociada a la deuda en UF y por un menor gasto registrado por impuestos a las ganancias. Ese sería un buen resumen de los motores. Creo que captura muy bien la esencia de lo que muestran los números y el análisis que tenemos. Y esto nos lleva directamente a la importancia de lo que hablábamos: mirar más allá del titular del EPS. Totalmente. Ver un plus 56% suena espectacular, ¿no? Efectivamente. Pero cuando entiendes que una porción muy grande de eso viene de un ajuste contable de valorización, que por su naturaleza no es necesariamente recurrente en la misma magnitud todos los trimestres, Claro. y que no representa flujo de efectivo directo, bueno, la perspectiva cambia un poco, claro. Porque la pregunta inmediata que a uno le surge es: ¿qué tan sostenible es este nivel de ganancias? Si depende mucho de la valorización de activos, que puede fluctuar bastante, ¿no? Y no tanto del crecimiento orgánico del negocio principal de cobrar arriendos. La calidad de esa ganancia podría ser distinta. Exactamente. No se trata de decir que la ganancia por revalúo no sea válida. Ojo, está registrada siguiendo las normas contables internacionales, las IFRS, que la compañía aplica. Sí, es legal y contablemente correcto. Pero para alguien que analiza la empresa, ya sea un inversor, un analista o simplemente alguien interesado, es crucial distinguir entre las ganancias que vienen de la operación recurrente, del día a día, y las que provienen de factores más puntuales o puramente contables. Te ayuda a formar una expectativa más realista, supongo. Eso mismo, ayuda a tener una expectativa más realista sobre el desempeño futuro. De hecho, ese crecimiento de los ingresos operativos, aunque fue mucho menor en impacto este trimestre, podría ser un indicador más sólido de la salud a largo plazo del negocio principal. Muy buen punto ese. Entonces, creo que hemos desglosado bien ese llamativo aumento del EPS de Cencosud Shopping para el tercer trimestre de 2025. Vimos que si bien hubo mejoras operativas, financieras y tributarias que sumaron, Sí. el gran impulso vino de la revalorización contable de sus activos inmobiliarios. La lección aquí parece clara. El número principal del EPS es solo el comienzo de la historia. Entender sus componentes es lo que realmente nos da la perspectiva completa. Totalmente de acuerdo. Es la diferencia entre solo leer el titular de la noticia y entender la noticia completa, ¿no? El EPS es una métrica útil,
poderosa incluso, pero siempre hay que preguntarse por la calidad y la sostenibilidad de las ganancias que lo están sustentando. Perfecto. Y para cerrar, quizás una reflexión final que dejemos picando, que conecte un poco con esto. Sí, mira, hay un detalle interesante que aparece también en las notas sobre la estructura de propiedad de la empresa. Se menciona que Cencosud Shopping S.A. es controlada en más de un 72% por Cencosud S.A. y Cencosud Retail S.A., ambas ligadas, como es sabido, a la familia Pullman. Ajá, el control es claro. Sabiendo esto y considerando el fuerte impacto que tuvo esta revaluación no monetaria en la ganancia reportada este trimestre, un resultado contable perfectamente legítimo bajo las normas, insisto en eso. Sí, bajo IFRS. Ujú. Uno podría reflexionar sobre cómo este tipo de ganancias contables, que inflan el resultado neto en el papel, podrían influir en la percepción pública o en la percepción del mercado sobre el valor y el desempeño de la compañía, quizás de forma distinta a cómo se percibe la generación de flujo de efectivo real, ¿sabes? El dinero contante y sonante que entra por la operación diaria de los centros comerciales. Ujú. Es una excelente pregunta. ¿Cómo se ponderan ambos aspectos al valorar la empresa? El valor en libros ajustado por estas revaluaciones versus la capacidad de generar caja de forma consistente y recurrente. Exacto. ¿Qué pesa más para el mercado o qué debería pesar más? Queda para la reflexión. Sin duda algo para seguir pensando y analizando. Bueno, con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Muy interesante desgranar estos números. Un placer como siempre.